Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una Cultura. negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Julio Cortázar, destacado escritor argentino, dejó una huella imborrable en la literatura del siglo XX gracias a su innovación formal y su profundo compromiso social. Nacido en Bruselas en 1914, hijo de padres argentinos, su vida estuvo marcada por eventos significativos que influyeron tanto en su obra como en su conexión con la realidad política y social de su tiempo. Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas. A mí no me bastaba con que eso era una mesa o que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. Desde su infancia, Julio Cortázar adoptó una actitud activa frente al mundo que lo rodeaba. En sus palabras se percibe su inquietud y curiosidad desde temprana edad, revelando una disposición constante de cuestionar su realidad. Su negativa a aceptar las cosas de forma simple demuestra un anhelo profundo de explorar y descubrir más allá de las apariencias superficiales. Cortázar, cuyo padre fue destinado a la Embajada de Argentina en Bélgica, experimentó los primeros años de su vida en Europa, viviendo el impacto de la Primera Guerra Mundial y refugiándose en Suiza. Esta experiencia multicultural enriqueció su perspectiva, influyendo directamente en su capacidad para abordar la diversidad cultural en sus escritos. Hola, buenas noches. Soy Leticia Suástegui, soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y vengo a platicarles sobre Julio Cortázar. Bueno, aunque es realmente un honor y un deleite poder hablar de Julio Cortázar, no me gustaría empezar a hablar de sus aportaciones sin antes mencionar cómo me marcó a mí personalmente. Yo a Julio Cortázar le debo haber conocido Buenos Aires y París muchísimos años antes de haber tenido la oportunidad de estar ahí. Le debo que al haber leído su obra me abrió la puerta a muchísimos otros pensadores y creadores de diversas nacionalidades y quehaceres artísticos, otros escritores, otros pensadores y finalmente mi gusto por el jazz. Entonces, para mí es un personaje que marcó mi vida y creo que ha marcado la de muchas generaciones. Y justo es una cuestión que me gustaría resaltar. Me parece que principalmente es un autor que es serio, mas no es grave. Entonces eso permite que muchas generaciones lo hayan adoptado como parte de sus referentes más importantes y que distintas edades puedan comprender lo que Cortázar está tratando de transmitir a lo largo de su obra. Es un escritor, un pensador, un artista muy completo. Podemos hablar del Cortázar novelista, del Cortázar cuentista, del Cortázar profesor, del traductor y el que también quiso hacer una propuesta poética, una propuesta narrativa, filosófica conforme a su obra y también conforme a teoría. A temprana edad, Cortázar se identificó con el surrealismo, explorando las obras de diversos autores. Entre ellos destaca Edgar Allan Poe, que lo marcó profundamente a través de sus relatos. Fomentó continuamente la exploración de ese género, honrándolo de manera notable en uno de sus escritos llamado Manuscrito hallado en un bolsillo,
el cual forma parte de su colección de cuentos Octaedro, publicado en 1974. Esta conexión con el género se manifestó a lo largo de su carrera, culminando en su obra maestra Rayuela, de 1963. En esta desafió las convenciones literarias y propuso un juego interactivo con el lector. Damari Ordóñez, profesora en Unilatina International College de Miami, Florida, en su libro Existencialismo y Surrealismo en Rayuela de Cortázar, escribe: Una de las características del surrealismo es que confiere al mundo circundante un significado diferente del habitual, atreviéndose a sobrepasar los límites impuestos por el credo común. El surrealismo otorga a objetos inanimados características subjetivas para emanciparlos y liberarlos de su utilidad. Al valerse de los sueños, los surrealistas otorgan a la realidad que viven un aura onírica que les permite enriquecer su existencia y expandir la propia realidad. Esta cita subraya la esencia del surrealismo y cómo Cortázar, a través de su obra, adopta esta corriente artística y literaria. Destaca la capacidad del surrealismo para dar nuevos significados a elementos cotidianos, liberándolos de su función utilitaria y permitiendo una expansión de la realidad a través de la introducción de elementos oníricos. En Rayuela, Cortázar explora la realidad desde perspectivas no convencionales, utilizando la narrativa fragmentada y los juegos literarios para desafiar las expectativas del lector y sumergirlo en un mundo surreal. Todos o gran parte de la gente, la obra que más conoce es Rayuela. Entonces, tiene otras obras que lo preceden a nivel novela, que sería El examen, tiene los premios, tiene obras de novela, El libro de Manuel, 62 modelo para armar, pero Rayuela es la que logra consolidar gran parte de su propuesta narrativa. Rayuela es la obra más famosa, convirtiéndose en bestseller y traduciéndose a decenas de idiomas. El libro, escrito en París y publicado por primera vez en España en 1963, es especial por varias razones. Su protagonista, Horacio Oliveira, cuenta la historia de un argentino intelectual en París y luego en Argentina. Pero lo más interesante es que Cortázar propone dos maneras diferentes de leer el libro, de principio a fin o mezclando los capítulos en un orden específico. La novela explora los problemas amorosos entre la maga y Horacio Oliveira, así como los conflictos intelectuales del protagonista y las diferencias culturales de la época. Y bueno, tenemos un personaje delicioso que es la maga, a otro que es Horacio Oliveira, y juntos lo que muchas generaciones leyeron como una historia de amor, para Cortázar era una propuesta narrativa, ¿no? Entonces, lo que nos dice Rayuela es que no necesitamos leer un libro de la página 1 al final, ¿no? Podemos leerlo de manera divertida, de manera saltada. Hay una serie de capítulos que se llaman Morelianas, y esas Morelianas justo nos hablan de la propuesta narrativa de Cortázar. Entonces, Rayuela para los jóvenes era una novela a lo mejor pues mucho más romántica, ¿no? Atrevida, exquisita, en un París pues muy añejado, nostálgico, y un Buenos Aires también muy interesante. Pero para Cortázar era una manera de narrar, de jugar con el lenguaje, y ahí se consolidan varias de sus propuestas teóricas en torno a la narrativa. Entonces, Cortázar pensó que esta novela sería para gente más grande, ¿no? Para gente de unos 50 años más o menos, y resultó que una generación de jóvenes la adoptó. Entonces, pues esas sorpresas que da el arte literario son grandiosas, ¿no? Porque precisamente pues sigue siendo una novela muy vigente, dado que acompaña ese ímpetu rebelde, pero al mismo tiempo a un lector maduro también le abre una perspectiva teórica de lo que es el lenguaje y de una perspectiva ética del escritor frente a la obra. Y esa perspectiva ética para Cortázar debe ser revolucionaria, ¿no? Hay un quiebre en el lenguaje, hay un quiebre en los conceptos, en la manera de narrar y de entender la literatura,
que para Cortázar va a ser un cambio importante en la perspectiva de la narrativa clásica, que a lo mejor cuando él empezó a escribir se añoraba un mundo mucho más europeo o clásico, y él posiciona la literatura latinoamericana desde una perspectiva extranjera también. Vivió muchísimo tiempo en París, casi toda su vida, pero hablando de Latinoamérica, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante para un autor que tal vez como mexicanos lo sentimos más cercano, pero pues la literatura es universal. Entonces justamente por eso Cortázar ha sido traducido a tantos idiomas. Pese a las críticas iniciales, Rayuela se ha convertido en un símbolo de la cultura argentina de ese tiempo y un referente dentro de la literatura latinoamericana. Cuando los amigos se entienden bien entre ellos, cuando los amantes se entienden bien entre ellos, cuando las familias se entienden bien entre ellas, entonces nos creemos en armonía. Engaño puro, espejo para alondras. A veces siento que entre dos que se rompen la cara a trompadas hay mucho más entendimiento que entre los que están ahí mirando desde afuera. Julio Cortázar destinó parte del dinero que ganó con Rayuela para ayudar a presos políticos. Muestra no solo de su valor como autor innovador, sino también como activista social, siempre pendiente del descontento social y político en su país. Tenemos también al Cortázar cuentista, donde, por ejemplo, introduce elementos cinematográficos o de música, como ya lo había mencionado, a mí me encanta el jazz justo por él, y también tiene una propuesta erótica, ¿no? Entonces, me gustaría poner 3 ejemplos. Queremos tanto a Glenda, es un homenaje a Glenda Garson, y justamente ahí vemos una de sus pasiones, que era el cine y esta idealización de los personajes que tenemos hasta modificarlos, querérnoslos apropiar y exigir cómo tendría que ser su comportamiento. Luego tenemos al Perseguidor, donde es un homenaje a Charlie Parker, este saxofonista que le decían The Bird porque alcanzaba notas muy altas, y él lo hace en alusión a un tal Johnny Carter, ¿no? Y ahí también hay juegos narrativos bien interesantes. Es un cuento tan largo que podría parecer novela, pero no es tan largo que se concibe como un cuento. Entonces, estas distinciones que a Cortázar también le gustaban mucho entre cuento y novela, ¿no? Que a veces la línea es bastante delgada. Hay una frase maravillosa en este cuento que dice Johnny Carter, esto ya lo toqué mañana. Entonces tenemos 3 tiempos verbales que se conjugan en una sola oración para decirnos que es alguien que se está adelantando en el tiempo. Y bueno, otro ejemplo que me gusta mucho es La señorita Cora, que está en este compendio de cuentos de todos los juegos del fuego. Y ahí es la historia de un niño de 15 años que se enamora de su enfermera. Y entonces hay una tensión constante entre estos 2 personajes, y justamente ahí hay una propuesta erótica, lejos de lo explícito, de lo que a lo mejor se exploraba sexualmente a nivel literario, ¿no? Con una apertura al cuerpo, a la pasión, al erotismo. Cortázar dice, el erotismo es tensión y es espera. Entonces, tiene todas estas propuestas que, más allá de lo que uno pueda leer a lo largo de una historia, te invitan a reflexionar sobre un tema siempre, ¿no? Y jugando con las palabras. Tenemos también al traductor. Él fue traductor de Edgar Allan Poe y de una gran pensadora que también fue Marguerite Yourcenar. Él tradujo Memorias de Adriano, y mucho se ha dicho que Memorias de Adriano es otro libro traducido por Cortázar. Entonces, esta idea de que el traductor trae, bueno, así que nos envía sus propios mensajes, genera un código propio, pues también es muy interesante. Uno de sus primeros cuentos fue Brujas y Divertimento, pero Casa Tomada se lo publica Borges en la revista Los Anales de Buenos Aires, y es también otro cuento que es muy interesante porque por un lado tenemos la historia de 2 hermanos que quedan encerrados en una casa, nunca se sabe qué presencia está dentro de la casa, y bueno, se puede leer como una historia incluso de incesto entre estos 2 hermanos, o bien como una generación
que era, digamos, heredera, tenían tierras, no estaban haciendo nada y es como son sacados como de Buenos Aires, ¿no? Entonces puede ser una denuncia social desde una perspectiva y puede ser un cuento totalmente fantasioso desde la otra o erótico nuevamente, ¿no? Entonces es muy interesante como estas dobles o triples lecturas que tienen sus textos y justamente insisto en que por eso distintas generaciones se sienten muy atraídas por este tipo de literatura. Raimundo Rangel Laguna, periodista en MBS Noticias, en su artículo Julio Cortázar, el escritor revolucionario, escribe: Julio era un escritor que no estaba interesado en la política. Sin embargo, en uno de sus viajes, todo cambió. Fue invitado por la institución cultural Casa de las Américas para ser de jurado en un concurso. Desde ahí, nunca dejó este tema, convirtiéndose en un revolucionario contra la dictadura de Jorge Videla en Argentina. En los años 60, su viaje a Cuba marcó un hito en su vida, transformándose en un activista político apasionado. Su apoyo a líderes como Fidel Castro y su participación en el Tribunal Internacional Russell reflejaron su compromiso con los derechos humanos en Hispanoamérica, manifestándose de manera profunda en Libro de Manuel, de 1973. La Revolución Cubana me mostró de una manera cruel y que me dolió mucho el gran vacío político que había en mí, mi inutilidad política. Los temas políticos se fueron metiendo en mi literatura. A lo largo de su carrera, obras como La otra orilla o historias como La casa capturada se convirtieron en símbolos de la convulsa realidad argentina. Estos trabajos, junto con su compromiso social, le ganaron reconocimiento y acceso a la esfera pública, desarrollando una personalidad política más firme. Tenemos también al poeta Cortázar. Él decía que él no era un buen poeta, ¿no? Que él le hubiera gustado haber sido un gran poeta. Tiene ejercicios de poesía muy interesantes. Hay cosas que a mí me gustan mucho. Él no se consideraba a sí mismo tan poeta como cuentista o novelista, pero tiene un poema en prosa muy interesante que se llama Los Reyes, y en este poema lo que él hace es darle una vuelta al mito del hilo de Ariadna, a esta historia del Minotauro, donde Teseo es guiado por Ariadna para ser encontrado en un laberinto y que Teseo pueda regresar una vez que ha matado al Minotauro. Cortázar le da la vuelta a ese mito y lo que él dice es que el Minotauro en realidad no es un monstruo, es o un poeta o un escritor, un intelectual, un prisionero político. Y lo que hace Ariadna es guiar a Teseo para que el Minotauro mate a Teseo y regrese y la busque a ella, ¿no? Entonces hay estos giros muy interesantes de cuestiones establecidas y creo que esa es la ruptura que propone Cortázar cuando habla de ciertas temáticas que ya tenemos muy ancladas, que ya tenemos muy aprendidas, y él dice, no, vamos a darle la vuelta y vamos a ver cómo sería si esto jugara un papel distinto. Julio Cortázar nunca asistió a la universidad como alumno, pero ejerció como profesor en 2 ocasiones, impartiendo clases de literatura y seminarios en las universidades de Cuyo y Berkeley. Ahí hay como una cuestión interesante en él, porque sí, él fue profesor porque hizo lo que mucha gente de generaciones anteriores hacía, que era acabar la normal te permitía tener otros trabajos y te daba pues un sustento, ¿no? Cortázar era hijo de un diplomático, pero realmente el padre fue un padre ausente, abandona a la familia y Cortázar muy joven tiene que trabajar para sostener en parte a su madre y a su hermana. Entonces él hace la carrera de normalista y terminando la carrera tiene un grado de profesor en letras y ciencias, pero en realidad él dice que no le gustaba tanto dar clases, sino que era un trabajo que le permitía escribir, le permitía pensar, dio clases en poblados muy lejanos,
sí se comprometía, hizo una revista dentro de donde daba clases, o sea, tenía como todo esta mentalidad literaria, pero él, si bien yo no lo consideraría tanto como profesor, pero sí tenía una idea clara del papel que tenía que jugar el profesor en el aula. Y eso creo que también es un legado interesante que se conoce poco. Tiene incluso todo un artículo dedicado a la docencia y cómo él consideraba que los profesores de repente podían no estar muy bien formados para poder transmitir esa cultura a los estudiantes, pero también esa libertad y esa capacidad creativa que debía de tener un niño desde pequeño para poder justo imaginarse y crear, ¿no? Entonces él veía como con un ojo muy crítico la docencia, porque además pensemos que lo hacía a nivel secundaria, ¿no? Donde es una edad también muy complicada para los docentes y para los estudiantes, ¿no? Es como estás trabajando con adolescentes que se están formando, que tampoco tienen muy clara su identidad, pero también como profesor no tener las herramientas para poder entablar un diálogo con los estudiantes y potencializar sus capacidades intelectuales y creativas, ¿no? Entonces el profesor debía de tener una serie de herramientas que él dentro de la normal consideraba que no se las estaban dando, ¿no? Entonces esa parte también se me hace muy bonita. El compromiso social de Cortázar perduró hasta sus últimos días, tanto así que en 1984 la Fundación Konex le otorgó de manera post-mortem el premio de honor por su destacada contribución a la historia de la literatura argentina. Poco antes de su fallecimiento, publicó Salvo el crepúsculo y Argentina, años de alambradas culturales, ambas de 1984, evidenciando su constante reflexión sobre la realidad de su país. Hay un concepto que Cortázar construye a lo largo de su obra y lo repite en muchas ocasiones, que es que él pedía a un lector cómplice para leer su obra. Eso es muy interesante porque pues, él también fue un lector cómplice de muchos autores, pero él decía, yo no les voy a llevar de la mano a que lean mis textos, no te voy a decir el sentido de este cuento o de esta parte de la novela o de este personaje. Tú créalo, ¿no? Tú participa. Y me parece que Rayuela genera, potencializa a ese lector cómplice. O sea, si tú no tienes este riesgo de leer Rayuela a partir de un tablero de direcciones, de tratar de indagar, de imaginar cómo, de completar a los personajes, los diálogos, las situaciones, de imaginar los finales, para Cortázar ahí quedaba un poco trunca la comunicación con su lector. Entonces, un lector exigente, sí, lúdico, muy carismático, pero también exigente en ese sentido, ¿no? De requerir un lector que participara de la obra y al mismo tiempo, pues, una oportunidad para el lector para hacer suya la novela, ¿no? Ahora es muy común entender que el libro no termina cuando un escritor ha escrito fin o la última página. El libro termina cuando el lector se lo apropia, interpreta y de ahí tiene múltiples líneas de análisis y, bueno, mucho más si se queda con los personajes para la vida, ¿no? Entonces, esa es una parte muy interesante también de Cortázar, como de alguna manera él está pensando en su lector, pero lo está dando un reto también. En Madrid, en 1977, Julio Cortázar asistió a una reunión de escritores para hablar de sus obras en la cual mencionó: el diálogo que yo he tenido con mis lectores a través de muchos años me ha permitido ver que en una cierta medida, muy por debajo de lo que quisiéramos los escritores, hay una respuesta positiva en el plano histórico, no solo en el intelectual de estos lectores. Creo que una cierta literatura es revolucionaria al margen de su tema explícito. Es revolucionaria en la medida en que al influir en el lector, al plantearle problemas y darle, acaso, algunas soluciones o señalarle algunos caminos, lo está ayudando en ese descubrimiento de sí mismo de que hablábamos antes, y sin el cual ninguna revolución tendría sentido. Entonces, con las restricciones que he hecho, pienso que la literatura en su conjunto es eficaz en el terreno histórico.
también pues me gustaría platicar de la propuesta filosófica narrativa de Cortázar. Al mismo tiempo que hace esta serie de cuentos de bestiario, hace otro texto que se llama Teoría del túnel. Y ahí va a venir parte de su teoría narrativa y de su apuesta poética. Entonces es muy interesante cómo Cortázar genera un texto a partir de esas premisas. Ya hablaba de esta responsabilidad ética, una perspectiva humana, y él señala que en la poesía tiene que rebasar la forma, ¿no? Se rompe esta dicotomía fondo-forma, y el túnel lo que hace es que tiene que destruir una parte para poderse construir. O sea, para tú generar un túnel tienes que saquear tierra de lo que existe para poder generar un conducto, pero que se hace con ese mismo material. Esa es la manera en la que me parece que Cortázar ve el lenguaje. El lenguaje no es que desaparezca o tengamos que evitarlo o pelearnos con él. Necesitas del lenguaje para generar un nuevo lenguaje. Y entonces, si nos vamos a reconstruir lingüísticamente, necesitamos destruir el lenguaje que hay para que ese sea un conducto que nos lleve hacia nuevas vías de expresión. Entonces, esa perspectiva teórica me parece pues muy avanzada, porque además la lleva a cabo a lo largo de su obra, ¿no? Y hace una diferencia en otro documento que tiene que se llama Para una poética, donde habla de cómo se pueden generar enunciaciones que son completamente lógicas y enunciaciones que serían prelógicas. Y pone de ejemplo a una tribu Matabele que decía, en lugar de decir el ciervo es como un viento oscuro, donde ahí hay una concepción lógica y conceptual, los Matabele decían, el ciervo es un viento oscuro. Entonces nos dice que ahí hay una relación íntima entre las palabras, donde hay una especie de analogía intuitiva que coexiste y genera esa poeticidad que tanto debe buscar el escritor, que no nada más genera historias, sino genera una perspectiva poética sobre lo que está diciendo. Entonces, si tú haces convivir las palabras, logras esa apuesta poética, ¿no? Hay en este mismo texto que mencionaba, que lo hizo a la par de Teoría del túnel, que es Bestiario, pues nos habla de esas partes oscuras del ser humano. Y justo menciono este compendio de cuentos porque ahí hay una apuesta por el discurso fantástico. Entonces, para Cortázar, el discurso fantástico va a ser aquel que nos va a permitir tener esta armonía con lo cotidiano, pero también ver lo extraordinario dentro de esa cotidianidad. Entonces, normalmente cuando pensamos en literatura fantástica, pensamos en cosas que nos asombren, que nos saquen del entorno, que nos descontextualicen, incluso que nos sorprendan. Y al parecer, igual que en Casa Tomada, Cortázar convive muy bien con este mundo fantástico. Lo hace ver tan cotidiano que no parece tan fantástico, parece que es algo que nos podría pasar a cualquiera, ¿no? Entonces estás en una casa y de repente hay un tigre, de repente un animal te habla, ¿no? De repente en tu casa hay una presencia, pero tú sigues haciendo tu vida como si esa presencia no existiera. Entonces tiene esta capacidad de que lo fantástico tiene una convivencia cercana con sus personajes. Y eso es una parte de lo que explora en Bestiario, que según él surge este compendio de cuentos porque una amiga de él que se llamaba Gladys va un día a un zoológico con sus amigos y había un tigre que no dejaba de verla. Y entonces todos dijeron, no, pues el tigre está enamorado de ti, ¿no? Ella vuelve a ir al zoológico sola y el tigre se posa sobre los barrotes y vuelve a observarla como fijamente, ¿no? Ella se espanta mucho y no vuelve a ir al zoológico. Y dice, porque pues fue como algo muy cercano. Y Cortázar dice que él tuvo la misma experiencia, pero con un axolotl. De ahí el cuento del axolotl, ¿no? Entonces,
es esta cercanía con tu parte animal y con las partes obscuras. Entonces hay una indagación del sujeto a partir de este tipo de relatos, que va a tener bastantes. Pero yo no consideraría que la apuesta de Cortázar en estos cuentos sea el sorprenderte, sino más bien el que te identifiques con esa animalidad, ¿no? Entonces, pues es también una invitación a que se acerquen a los cuentos, las novelas, a la perspectiva filosófica, a la parte docente que tuvo Cortázar, a sus traducciones, y creo que no nos faltaría vida para terminar de leer y releer a Julio Cortázar. Bueno, las mancuspias para Cortázar eran unos seres, o son unos seres, unos animales al parecer, que de repente pueden ser dulces, pueden ser abrazables, pero otras veces pueden ser crueles, incluso se destrozan a mordidas. Al parecer es muy similar a la concepción que tiene Cortázar de las palabras. Nos pueden ayudar a decir cosas grandiosas, pero también pueden destruir. Este es un fragmento de Cefalea, un bestiario de Julio Cortázar. En el aire flotan leves las pelusas de las mancuspias adultas. Después de la siesta vamos con tijeras y unas bolsas de caucho al corral alambrado donde el chango las reúne para la esquila. Ya en febrero hace fresco de noche. Las mancuspias necesitan el pelo porque duermen estiradas y carecen de la protección que se dan a sí mismos los animales que se ovillan replegando las patas. Sin embargo, pierden el pelo del lomo, pelechan despacio y a pleno aire. El viento alza del corral una fina niebla de pelos que cosquillean en la nariz y nos hostigan hasta dentro de la casa. Entonces reunimos a las mancuspias y les tuzamos el lomo a media altura, cuidando no privarlas del calor. Cuando cae ese pelo, demasiado corto para flotar en el aire, va formando un polvillo amarillento que Leonor moja con la manguera y junta diariamente en una bola de pasta que se tira al pozo. Julio Cortázar no solo fue un maestro de la experimentación literaria, sino también un ciudadano comprometido con las cuestiones sociales y políticas de su tiempo. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración, recordándonos la importancia de desafiar las convenciones y comprometernos con el mundo que nos rodea, tanto a través de sus obras maestras como de su incansable activismo. Agradezco enormemente la invitación al podcast Construyendo el Debate, un gran espacio de diálogo donde podemos platicar de nuestros autores favoritos y para reencontrarnos con ellos y hacer una invitación al público para que se acerquen a la obra y no pierdan la oportunidad de conocer a este gran autor. Gracias. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.